Hola aventureros, en este episodio de Atenas por Locales vamos a explorar múltiples lugares en Atenas o en las cercanías usando solamente la red de transporte público para aquellos viajeros que planeen una visita un poco más extendida. Tenemos sitios para los que les guste la historia, el senderismo, los parques urbanos y la playa. En cada sitio vamos a describir qué se puede ver y cómo se puede llegar. Esto es Aventuras a Pie de Página y soy Athanasia, su guía de hoy. Este video está dividido en capítulos por temática para acceso más rápido y además vamos a dejar enlaces en la descripción a videos específicos para algunos de los sitios. Pero primero, refresquemos sobre el transporte público. El área metropolitana de Atenas está cubierta por un sistema de transporte que consiste de buses, trolebuses, metro, tranvía, tren urbano y suburbano, con un sistema tarifario unificado. Se utiliza una tarjeta de transporte recargable de papel y es unipersonal. Existe una única zona tarifaria. Todos los viajes duran 90 minutos y permiten un número ilimitado de transbordos entre los medios. Dependiendo de la cantidad de días que se van a quedar, pueden comprar viajes individuales, paquetes de viajes y paquetes de días. Al 2023, el viaje individual cuesta 1,20 €, el paquete de 24 horas cuesta 4,10 € y el paquete de 5 días cuesta 8,20 €. Lo bueno de la red integrada de transporte ateniense es que tiene un rango amplísimo, cuyos límites son hasta difíciles de definir. Para los amantes de la historia y las ruinas, tenemos varias propuestas. Hace 3.500 años, la civilización micénica estuvo presente en Ática, y si bien se conservan pocas ruinas en Atenas, existe una tanto impresionante como desconocida. En los suburbios de Atenas, en el barrio de Acharnés, existe una tumba estilo Zolos, súper bien conservada y que se puede visitar de forma gratuita. Una idea cercana y fácil es un paseo por Pireo, el puerto más grande de Grecia. En la antigüedad era el segundo puerto de Atenas después de Fálido. A nivel histórico, tiene varios sitios para visitar, incluyendo sus murallas, restos de edificios, túneles, además de un buen museo arqueológico. Es un lindo sitio para dar un paseo por la costa y para ir a comer pescado. El área de Pireo tiene una playa, pero no la recomendamos por la calidad del agua. Llegar es súper fácil, dado que se pueden utilizar todos los medios de transporte. Para los verdaderos apasionados de la historia, también pueden ir caminando desde la Acrópolis hasta Pireo, visitando los múltiples restos de la muralla larga, Makratigi en griego, que protegía el camino de acceso entre ambas ciudades y que incluía templos, monumentos funerarios y más. Otra opción interesante es visitar la cercana ciudad de Eleusis, Elefsina en griego, capital europea de la cultura del 2023, que tiene un sitio arqueológico enorme, así como algunos restos por toda la ciudad. Para los más aventureros, y siendo un plan un tanto más loco, también pueden ir caminando desde Keramikos, siguiendo la antigua vía sagrada, hoy Erao 2, por donde se hacía el peregrinaje anual para celebrar los misterios. Sería algo así como una suerte de mini Camino de Santiago de la Grecia antigua. Son 25 kilómetros que se pueden hacer en un solo día. Se pueden ver restos de puentes, tumbas, santuarios y hasta la calzada original. Yendo en bus a la costa este, tenemos santuarios menos conocidos. El santuario a los dioses egipcios es de época romana y fue donado por el gran benefactor de Grecia y vecino de la zona, Herodes Atticus. Este sitio se puede visitar gratis y los hallazgos se muestran en el Museo de Maratón, que se encuentra en las cercanías. Llegar con transporte público no es fácil, ya que requiere combinar buses y metro, pero es posible y creemos que vale la pena. Unos 20 kilómetros al sur se encuentra el templo de Artemis Bravrona, que fue fundado en un pantano, sobre un manantial que todavía da agua. Tiene también un museo arqueológico incluido en el precio de la entrada. Para los apasionados de la naturaleza y el senderismo, los alrededores de Atenas ofrecen varias opciones. La más cercana y fácil de acceder son las caminatas por el Monte Imitos, a escasos 8 kilómetros del centro de Atenas. El Monte Imitos ofrece no solo naturaleza, sino también mucha historia.
como el monasterio de Quesarianí, iglesias paleocristianas, santuarios antiguos bajo tierra, como la cueva del Ninfolepto, y una dracospiti o casa de dragón, probablemente la edificación más antigua de toda la región de Ática. Otra opción de más naturaleza es el Monte Párniza. El área tiene múltiples rutas de senderismo donde se pueden ver ciervos. Para los que no quieran subir la montaña caminando, existe un teleférico gratuito provisto por el casino. El sitio cuenta con refugios para aquellos que quieren extender su estadía más de un día. Este sitio es más difícil de llegar con transporte público, ya que es necesario caminar poco más de 2 kilómetros hasta la estación del teleférico. Una tercera opción, un poco más lejana, pero muy fácil de acceder, es la presa de Maratón, una de las fuentes del agua potable de Atenas, donde se puede hacer un senderismo por el cañón del río, ahora seco, hasta Inoi. En Inoi existen múltiples ruinas que incluyen una torre medieval, un santuario a Apolo construido sobre un manantial y una cueva dedicada a Pan. El área metropolitana de Atenas tiene algunos parques urbanos muy modernos e interesantes para visitar. El más impresionante es de la Fundación Stavros Niarchos, que hoy en día alberga la Biblioteca Nacional de Atenas, la Ópera Nacional y es además un hermoso parque público. Parece una estructura del siglo XXIII y que fue construida en los terrenos del viejo hipódromo de Atenas. Desde la azotea se tienen buenas vistas no solo de Atenas, sino también de la zona de Fáliro y de Pireo. El Parque Helenicón es un nuevo desarrollo urbano en los terrenos del viejo aeropuerto de Atenas y que ha abierto una sección como parque público que reutiliza algunas de las viejas estructuras del aeropuerto. De hecho, en sus cercanías se pueden ver todavía aviones. Y el tercer y último parque es el Estadio Olímpico de Atenas, que fue diseñado por Santiago Calatrava y que ya mostramos en un video anterior. Aquí también se pueden ver restos del acueducto de Adriano, un acueducto romano del siglo II que se utilizó hasta el siglo XX. Aunque Atenas no es un destino de playa, es posible ir a algunas playas en bus y en tranvía. Lamentablemente, no existe una gran oferta de playas públicas, debido a que gran parte de la costa está ocupada por puertos deportivos, playas privadas y fábricas abandonadas. Como opción cercana al centro, recomendamos la playa pública del barrio de Edén, en Paleofáliro. Y para los que quieran más tranquilidad y mejor playa, recomendamos las playas de Kavouri en Vouliagmeni. Existen también playas privadas para todos los presupuestos, desde playas populares por 6 euros a playas ultra exclusivas por 100 euros. Hasta existe una playa privada con aguas termales en el lago Vouliagmeni. Si les gustó este video, les pedimos que se suscriban al canal. No solo nos ayuda a crecer y mantenernos motivados, sino también para avisarles de futuros videos. Estamos preparando otros episodios con más planes de día con la tarjeta integrada, con buses de media distancia y barcos, así también aventuras con coche. Pueden dejar en los comentarios qué tipo de video quieren o qué lugares quieren que visitemos y los pondremos en un listado. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima aventura.